Necesitamos que esos niños entonces estructuralmente rompan las condiciones de pobreza generacional de sus padres y abuelos, y por eso queremos que vayan a la escuela, y por eso queremos que vayan al médico, y por eso queremos que coman mejor. Esa tortilla, por ejemplo, puede tener algo que no mencionó el secretario, que es el producto mejorado Mi Masa, hecho el comercial, que la masa, harina de maíz que vende Diconsa, es una masa, bueno, creo que sí lo mencionó, que tiene ácido fólico y que tiene vitaminas, hierro y una serie de componentes que mejorarán la nutrición de los niños. Hay algo que no mencionó el secretario, porque son todavía estudios muy controversiales, pero alguno que yo vi demostraba en la muestra de estos científicos que los niños de oportunidades inclusive tenían una talla promedio mayor que los niños que no eran beneficiarios de oportunidades. Y aunque esto es muy polémico, lo que sí es cierto es que los niños beneficiarios de oportunidades tienen, por ejemplo, una reducción real en los niveles de nutrición. Es un término muy raro y muy feo, muy científico, que yo no sé por qué se le ponen nombres incomprensibles a las cosas, será para que nadie las entienda nunca, pero el término es emaciación, que es decir, el grado de desnutrición que tiene un niño, que hace algunos años apenas, hace poco más de una década, en promedio era de 8%, el 8% de los niños padecían desnutrición extrema en México, no en África ni en algún país remoto de Asia. En México, 8% de los niños lo padecían y ahora solo el 2.3% lo padecen. Todavía es mucho, pero es un signo importantísimo de avance en este tipo de programas. En fin, esa es la convicción que tenemos y que también nos lleva a poner como la primera de las prioridades del gobierno para los largos 3 años que faltan de este gobierno, todavía no llegamos a la mitad, vamos a llegar apenas el martes, es precisamente la reducción determinante de la pobreza y en particular de la pobreza extrema en el país. Y con esa convicción se está organizando este foro, porque necesitamos no solo ayuda, sino comprensión, apoyo y compromiso de la sociedad completa, sobre todo para poder escoger prioridades entre todos, que entre todos debemos impulsar. Con esa convicción también fortalecimos programas sociales que han demostrado su eficacia, y esto es muy importante, amigas y amigos. Yo sé que hay muchos programas públicos en el gobierno federal o en gobiernos locales, de todo, para todos los gustos y casi para todas las ocurrencias. Pero si algo debemos hacer ante recursos escasos es utilizar los programas que ya han mostrado técnica y científicamente su eficacia, como son los que se han mencionado en primer lugar, oportunidades. Hay otros programas que han demostrado cierta utilidad de cierto propósito, pero que no son eficaces para combatir la pobreza y que en lugar de corregir la desigualdad la exacerban. Por ejemplo, concentrar recursos públicos en subsidios para sectores de alto nivel de ingreso en México. Yo sé que puede aumentar mucho la productividad de un predio si se le regala un tractor o una trilladora o una niveladora a un agricultor, pero si ese agricultor es dueño de 100 hectáreas o más de producción de altísima calidad, el regalarle esa trilladora o esa niveladora láser evidentemente constituye una distorsión que exacerba desigualdades en función de que esos recursos públicos son más útiles para varios miles de familias como esta que para una sola o 10 familias que tengan esa posesión. Hay desde luego restricciones políticas sobre las que tenemos que hacernos cargo, como la que llevó, por ejemplo, que en el presupuesto de egresos afortunadamente se pudo aprobar una buena parte de la ampliación que propusimos para oportunidades, pero se le cortó un pedazo y se ampliaron una serie de programas bien intencionados, quizá que cumplen propósitos productivos, pero que no cumplen propósitos de reducir la desigualdad ni de reducir la pobreza. De ahí que un primer llamado que hago es que sociedad y gobierno nos concentremos en analizar, en medir, en vigilar y sobre todo en ponderar cuáles son los programas que sí sirven para combatir la pobreza y cuáles no. Y en segundo lugar, a apoyar con políticas públicas, con opinión pública y con voz, a que se refuerce lo que sí funciona y a que se mitigue y, si es posible, se erradique
lo que realmente no funciona para ese propósito. El gran esfuerzo que hemos realizado ha enfrentado además una serie de desafíos, como es el aumento en el precio internacional de los alimentos y el reto de la crisis económica mundial. Son dos crisis gemelas. Son dos crisis gemelas que han impactado a todos o a casi todos, pero especialmente a estas señoras. La primera, antes de que se cayera Lehman Brothers y quebraran las hipotecas y los mayores bancos de Estados Unidos. La primera fue la de alimentos, a finales de 2007 y 2008. Esas tortillas que están echando al comal, como dijo el secretario, pues depende de la calidad de la tortilla, por supuesto, pero digamos que salen unas 20 tortillas o 25, dependiendo del grosor, por kilo de harina de maíz. Si esa harina de maíz sube 10%, 20%, va a implicar para esa familia que no ve modificado su ingreso una reducción proporcional a ello. Por ejemplo, esta familia, si está en las de extrema pobreza, se calcula que destina la mitad de su gasto a comprar alimentos, 50% de su gasto. Si los alimentos suben, como subieron en promedio 10% el año pasado, alimentos básicos, esa familia, si el 50% aumenta 10%, ha sido más pobre en un 5%, que es más o menos lo que observamos en el país. Más o menos un 5% de la población nacional aumentó en los niveles de pobreza extrema y eso repercutió en todos los niveles de pobreza hasta la patrimonial en el país. No sé si tengan la otra gráfica. A mí sí me gusta mucho el tema de las gráficas, pero a mi equipo no le gusta mucho que yo utilice el PowerPoint ni modo, pero la verdad es que es muy ilustrativo. Si ustedes observan el primer impacto de la pobreza en México, el aumento fue la crisis alimentaria antes que las crisis económicas. Perdón, de hecho los datos son de 2008, es decir, apenas empezaba la crisis económica y todavía falta medir el impacto total que hasta ahora este año, sobre todo al segundo trimestre de 2009, tuvo la crisis económica mundial en los más pobres. Entonces enfrentamos dos retos y lo que ha decidido el gobierno a mi cargo, amigas y amigos, es primero resistir la tentación inicial. ¿Cuál fue la tentación inicial? Pues caray, tenemos menos dinero, han bajado la recaudación de impuestos, ahí están, miren, las gráficas están apareciendo. Bueno, la de pobreza alimentaria aumenta de 13.8 a 18.2, ¿no? Si alcanzo a ver bien, ¿ustedes lo están viendo? Sí, acá está. En realidad son 5,5 más o menos de pobres, yo siempre lo redondeo a 6 por aquello de las dudas, pero básicamente millones, para que me salga el cálculo, 5 millones de aumento de pobres en una población grosso modo de poco más de 100 millones de habitantes, es justo el 5% de aumento en la pobreza alimentaria, que equivale un poco, también en números muy gruesos, a un aumento del 10% en alimentos básicos, su repercusión sobre las familias de pobreza extrema que destinan el 50% de su ingreso a alimentos. De manera tal que este impacto, a mi juicio, es sobre todo por crisis alimentaria. Hubo otros factores que repercuten, no es solo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que doblar otra vez esa línea de pobreza hacia abajo. Y decía yo, la primera tentación que tuvo el gobierno es, como tenemos menos dinero, producimos menos petróleo, es decir, 215,000 barriles de petróleo menos al día, que equivalen a tener 72,000 millones de pesos menos en el presupuesto a los precios de ahora, pues vamos a tener que recortarle a todo. Y la pregunta que yo hacía en una evaluación de gabinete, bueno, ¿y eso nos acerca o evidentemente nos aleja de nuestra meta de reducir la pobreza? Pues sí, pero no podemos meterle más. Pues yo no sé qué problemas estamos teniendo, lo sé plenamente, pero necesitamos reducir la pobreza a como dé lugar y por eso prepárenme un programa que no solo sostenga el gasto de oportunidades, sino que lo aumente y lo aumente significativamente. Y el cálculo salió que debíamos destinarle 42,000 millones de pesos más a oportunidades. Ahí en las negociaciones y tironeos con los elaboradores de presupuesto, que su responsabilidad es que más o menos le cuadren las cifras en Hacienda, pues llegamos a 25,000 nada más. Y todavía en la Cámara de Diputados pusieron una repasada como de 3,000 millones. Bueno, quedamos en 22,000, pero eso nos va a ayudar a curvear hacia abajo otra vez pobreza extrema.